estamos interesados en desarrollar el tema de la renta básica universal e incondicional en cada uno de nuestros países donde estamos, y el poder, de algún modo, pues, compartir las experiencias y poder pues, entre todos, servirnos de la experiencia obtenida por cada uno, ¿no? Que nos sean útiles para unos y para otros, ¿no? La única pretensión que se busca en este encuentro es ni más ni menos que nos pueda ser útil para todos, que salgamos con aprendizaje de los conceptos y los temas de la renta básica, y que sobre todo una gran sensación de repetirlo nos acompañe. Sin más. Y entonces la reunión será de acuerdo a lo que todos comentemos, aportemos y podamos decir. Básicamente, a nosotros nos gustaría un poco dar a lo mejor el pie, estuvimos hablando de decir, bueno, ¿qué pie podemos dar y tal? Bueno, pues que cada uno si puede comentar cuál es o bien la actividad en la que está involucrado sobre la renta básica, o bien, pues, cuál es la situación de la renta básica en el país de uno, ¿no? Y no tiene muy claro lo que sea y tal, ¿no? O, por ejemplo, lo que hemos comentado antes también, cómo sería en su país realizar una campaña de firmas para que en los parlamentos se vote una ley de renta básica, ¿no? Si uno lo conoce, etcétera, ¿no? Así que un poco en ese pequeño abanico de tres opciones, pues se puede comentar y así podemos ir teniendo una visión y tal, ¿no? Así que no mucho más. El que quiera hablar y tal, Ángel Bravo y Maite van a estar moderando y adelante. Bueno, yo quiero saludar a todos. ¿Qué tal, Hugo? La primera reunión que asisto y nada, quería enterarme un poco del funcionamiento y a ver en qué puedo apoyar, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿En Málaga? Málaga, Málaga. Bueno, quería comentaros que no me funciona el ordenador, estoy intentando conectar otro, entonces vais a tener que moderar a Ángel y otros, a no ser que consiga hacer una conexión que estoy intentando ahora mismo. De acuerdo, es que no tengo con el móvil, estoy conectada con el móvil y no tengo posibilidades de manejar y de ver las cosas igual. Pero vamos, si lo consigo os aviso. Sigo en ello. De acuerdo, Maite. Una cosilla para llevar así, para que no hablemos todos al mismo tiempo. Quien desee hablar, que por favor levante la mano. Se va abajo donde pone participantes, lo clica y en el panel, en una caja a la derecha de donde se ven los participantes, ahí tiene una opción de levantar la mano. En una cajita que sale a la derecha de donde vemos las caras de todos, ¿vale? Y así los que moderamos sabemos quién quiere hablar. Gracias. Fernando. Fernando, ¿ha levantado la mano? Bueno. Dale. Ahí, ese participante. Bien, participantes. Fernando, no tienes el micro silenciado. Fernando, espera. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, comento brevemente. Yo soy del Partido Humanista. El año pasado fui candidato a gobernador y una de las propuestas que llevamos fue el de la renta básica. Ahí empezó mi contacto con el tema de esta hermosa movida. Luego compré un hermoso libro en Punta de Vacas, el libro Renta Básica, Universal e Incondicional, Preguntas y Respuestas, Mirada del Nuevo Humanismo. Y bueno, empecé a trabajar, acá estoy dando un taller que ya lleva como más de un mes y medio, en donde empezamos a trabajar y bueno, al principio había mucha resistencia, ¿no? De esto que sea universal, que no haya que dar nada a cambio, que cómo puede ser, que algo tienen que hacer o trabajar o estudiar.
a cambio de la renta, pero bueno, a medida que hemos ido trabajando con el taller, ha sido muy interesante. Hablé con un economista que lo había comentado en la reunión que he participado ahí con los españoles y con los europeos, y nos ha dado una visión que es muy posible implementar la renta básica en Argentina para toda la gente desde el nacimiento hasta que muere, y eso llevaría un 16% del PBI de Argentina, que es muy posible, dice. Bueno, por otro lado, me hicieron una entrevista en un canal del interior de la provincia de Córdoba, y ya empecé hoy fue el primer día que empecé un micro sobre la renta básica en un programa de radio. Así que, bueno, estamos trabajando en lo que más se puede acá dentro de lo que es la cuarentena y la pandemia, pero bien, está bien recibida el tema de la renta básica, además que a nivel nacional el gobierno ha dicho que va a implementar una renta básica universal para los pobres, o sea que no es una renta básica universal, pero es todo un avance. Y al ministro Daniel Arroyo le mandé que es uno de los que está proponiendo la renta básica, le mandé el libro y le mandé la disposición nuestra de estar trabajando junto con ellos para implementar la renta básica acá en Argentina. Bueno, me clavó el visto en el WhatsApp y no me ha contestado todavía. Entonces eso es más o menos lo que tengo que comentar. Con respecto a los otros humanistas de Argentina, hemos tenido algunos encuentros y comentarios acerca de la renta básica, porque no tenemos todavía organizado una actividad nacional sobre el tema acá en Argentina. Esto es todo, amigos. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante todo lo que has contado. De momento no veo ninguna mano levantada. No sé si es que... Miguel Cruz tiene la mano, Ángel. Miguel Cruz. Ah, pues no está ahí en el panel. Ah, la ha puesto ahí arriba. Vale. Adelante, Miguel. Hola, yo quería comentar que sería bueno que cada uno en su país hiciera un rastreo en las constituciones y en los documentos legislativos, que seguramente hay propuestas para llevar a los parlamentos. O sea, sería bueno estudiar este tipo de cosas, ¿no? O sea, que cada uno, o sea, hiciera un rastreo y pudiera, o sea, decir, ver qué mecanismos, o sea, hay para implementar, para llevar a los congresistas, a los diputados, a los senadores, lo que sea en cada lugar, ¿no? Vale. José Rafael, dale, que tiene la mano levantada. Ábrete el audio. Listo. Bueno, nosotros hemos comenzado en Costa Rica con el año 2018 con una gira que hizo Juana, y estuvimos en las universidades, 2 universidades, y en la Facultad de Economía, sobre todo de una, que asume con mucha seriedad, y con una central sindical de la que obtuvimos casi nada de apoyo. Pareciera que hay resistencia en los sectores sindicales, ¿verdad? Sobre todo de los sindicatos de los funcionarios del Estado. Cuando vino el foro humanista, volvimos a insistir y pudimos, digamos, avanzar con otras posiciones en algunos otros sectores, y arrancamos con el foro, con la Red Humanista Latinoamericana, desde la Comisión de Economía del Foro Humanista Latinoamericano. Ahí hicimos como una segregación, arrancó el proceso. Y se ha sumado muchísima gente, tanto latinoamericanos y europeos, y eso ha sido bastante bien, bastante bueno. Y se arrancó con otras ideas, y se arrancó con la carta al secretario general de Naciones Unidas, que está circulando, y una campaña de recolección de firmas que anda bien. En el país,
Ya habíamos expuesto, y con la crisis del COVID y las propuestas al gobierno, que arrancó con una especie de renta básica mínima, pero para los afectados, la gente que quedaba desempleada, en las distintas empresas que cerraban o despedían o permanente o perentoriamente a empleados, se pudo arrancar, digamos, con esa propuesta. Y desde los municipios estamos distribuyendo alimentación gratuita a mucha gente que ha quedado desempleada, y ese elemento ha ayudado como a comenzar a hablar del tema. Particularmente hemos hablado con el ministro, la ministra de la Presidencia, que es algo así como una ministra del Interior, y con la ministra de Trabajo, que nos ha permitido también hablar y exponer en algunos foros. Los diputados nosotros es un país muy pequeño, son de 5 millones de habitantes, tenemos un pequeño congreso de 57 diputados, y con uno de ellos se ha comprometido a presentar un proyecto de ley para la renta básica y proponerla, y él obtiene el apoyo de más o menos 40 diputados, que sería una buena mayoría. Sin embargo, la crisis se ha acentuado y aumentó el desempleo, la quiebra de empresas, y entonces está como difícil la propuesta. Recientemente un chico de unos 26 años, de economista, se integra en Latinoamericana y comienza a curiosear, y convocó un foro la semana pasada donde estuvimos varios humanistas exponiendo, éramos como los de 60 años exponiéndole a los chicos de 25 a 30 años, ¿verdad? Pero se incorporaron y ya surgieron varias iniciativas de economistas, y una de las facultades de la Universidad de Costa Rica, la más importante, de trabajar el tema digamos, con datos, fortaleciendo los elementos que se tienen para poder desarrollar una política pública. Y hay un pequeño grupo también redactando un proyecto de ley en ese campo. Hemos trabajado con grupos centroamericanos en Guatemala, hemos participado en varios foros virtuales de organizaciones de derechos humanos con el tema, y en Nicaragua también. Y nos aprestamos con una coordinadora que creamos para trabajar el tema de la renta básica en varios países centroamericanos simultáneamente, incorporando gente de Honduras, de Guatemala y de Panamá. O sea, de viejos humanistas o algunos más o menos nuevos que se han venido incorporando. Esa es la expectativa que tenemos. Muchas gracias, José Rafael. Ahora veo con la mano levantada a Paco Vaquero. Sí, yo quería comentar un poquito la experiencia. Yo también estoy en partido político en Equo Verde, y dentro de las actividades que están previstas y de los planes que están previstos está el de participar. Equo lleva la defensa de la renta básica, la de verdad, como le decimos nosotros, la incondicional. Y hay una línea de trabajo que es presentarla, en principio la vamos a aprobar aquí en la Comunidad Canaria, presentarla a la federal, y apuntando también a los verdes europeos, que de manera que hagan apoyo cuando lleguemos con las firmas, ¿no? Pero en todo caso, lo que quería decir es algo que el otro día lo comentaba también Miguel en uno de los chats abiertos, Miguel Cruz, que es que hace falta mucho trabajo pedagógico. No hay que desperdiciar una ocasión para ir explicando con matices y sin extenderte mucho si no te lo preguntan, pero sí respondiendo a las cosas que, por lo menos esa es la experiencia, ¿no? Incluso en personas que aparentemente pues deberían un poquito saber más o menos de qué va la cosa, y estoy pensando en los representantes de los partidos de la Comisión de Reconstrucción, donde aquí en el Parlamento de España, donde fue Daniel Raventós. Y yo creo que los que estamos aquí desde el principio con el tema de la red de la renta básica, vimos claramente que el nivel que tenían, la verdad es que no era, vamos, preescolar básico, ¿no? Quiero decir, a la hora de plantear unas cuestiones, digamos, mínimamente decentes en cuanto al debate y lo que se plantea. Lo cual no sé si es de agradecer por otro lado también, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido yo creo que a mí me parece que el trabajo bien en lo personal y bien en la edición de materiales cortos, precisos, en ámbitos concretos, por ejemplo, el ecologismo, el feminismo, lo laboral, la economía circular, etcétera, ¿no? Si se pueden ir sacando líneas de trabajo, pues, o pequeños materiales, me parece que es muy interesante, ¿no? Si además coincidimos en acciones de difusión de redes como acciones conjuntas, sincronizadas,
hace poquito se hizo una experiencia también de largar durante 5 minutitos. Hay que conocer un poquito también lo del Facebook, yo no me aclaro mucho, pero bueno, haces una emisión en directo, le das a que lo ves, te salta a tus amigos y bueno, el caso es que se rompe, la idea es romper el umbral de los círculos amigos, o sea, que entre todos nosotros aquí, vale, decimos me gusta, pero que se salga más allá. Que eso se sabrá porque o bien viene una contra, en plan bilis y que no te aporta nada, o bien viene en contra o gente simplemente haciendo preguntas. El caso es que el algoritmo funciona y sale. Yo creo que son cosas que deberíamos tener en cuenta. Da lo mismo aunque estemos hablando de la renta básica o de una experiencia como puede ser la recogida de firmas aquí en el caso de Europa, pero da igual que salte para afuera y que venga de todos lados. Bueno, sin ir más lejos, tenemos un ejemplo aquí con Paula, que ella está en Argentina, pero que también es italiana, o sea, y todas las redes que se pueden montar, ¿no? Así que yo, sintetizando la experiencia, es que hay que hacer bastante trabajo pedagógico de síntesis y de ir largando en los diferentes ámbitos, pues, las propuestas claras, ¿no? Por determinar una pregunta, la más clara que se hizo, por ejemplo, en esta comparecencia de Daniel Raventós en la Comisión de Reconstrucción, la más clarita la hizo precisamente la de Esquerra Republicana, clarita en cuanto al interés, decía, bueno, los pensionistas me preguntan, oye, ¿se pierde la pensión? ¿No se pierde la pensión? Y ahí se aclaró. Si es menor de la renta básica va a recibir más y si es mayor se queda con lo mismo. O sea, porque esas son preguntas que suelen hacerse la gente normal y corriente, ¿no? Después hay otras, como por ejemplo cuando se le preguntó la de Ciudadanos, que es un partido centro-derecha, para los que no lo conozcan, que cuántos ricos había en el país, un poco como medio retando, ¿no? Y fue genial porque le largó el dato clarito, que no lo largaba él, que era de la agencia estatal, ¿no? Es decir, a partir de 480.000 euros, aquí hay 12.000 personas que cotizan por arriba de eso. Ahí está, ¿no? Y bueno, pues era eso solamente. Gracias, Paco. No veo a nadie más de momento con la mano levantada. Parece que hay mucha timidez por acá. Perdón, aprovecho entonces una cosita que se me quedó atrás, que un interés especial, por lo menos que en este caso lo estoy poniendo yo, es en toda la argumentación, ver la conexión con el punto de vista humanista que nosotros tenemos. Porque si no, más tarde o más temprano te vas viendo que no todo el mundo tiene la misma motivación y llega un momento en que tienes que aclararlo, ¿no? O sea, el punto de vista de por qué, yo el otro día sintetizaba que la incondicionalidad y que sea básico y universal, eso son claves humanistas, ¿no? Hay unas manos levantadas, Ángel. Chicos, he conseguido un ordenador, por fin. Tenemos a Luis y a Jorge, ¿no? Maite, tienes la voz muy baja. ¿Puedes subir el volumen? ¿Ahora me oís mejor? Un poquito mejor. Un poquito mejor. No, digo que Luis, que no he conseguido un ordenador, que parece ser que no le va bien eso. Luis y Jorge han pedido la palabra. Más alto, más alto, más alto. Luis Silva y Jorge han pedido la palabra. Pues venga, Luis Silva primero y luego Jorge Isarmendi. Adelante, Luis. Jorge debería hablar antes que yo, que es mayor. No empecemos con cachondeos, ¿eh? No empecemos con cachondeos. Bueno. No, Venga, Luis, por dale. un lado, a mí me parece importantísimo el asunto de la pedagogía. Pero yo estuve escuchando a Dani también, me pareció muy interesante. Pero bueno, por un lado, me parece que nosotros como participantes o adeptos o simpatizantes, o como se llame, de la renta básica universal y condicional, deberíamos en nuestras expresiones empezar moderándonos en el sentido de no llamarle renta básica a cosas que no son renta básica. Por ejemplo, lo que acabamos de aprobar en España, que es otra cosa, podemos llamarlo como queramos, pero como poner cuidado en ese tipo de cosas, porque si no generamos confusión en un mundo de confusión que es terribilísimo y tiene como la contraprestación de que la gente acaba desalentando, porque dice, no, pues ya renta básica tenemos, ¿no? Se acaban de aprobarla, no, eso no es una renta básica, eso es otra cosa. Entonces, empezar nosotros en hacer diferenciación en nuestra terminología. Por otro lado, me parece que hace falta pedagogía, pero hasta ahora la pedagogía me parece que es muy
materialista, por decirlo de alguna manera, como muy de si se puede o no, si no se puede, y si se puede, ¿de dónde se podría? O sea, ¿tendríamos moneditas suficientes como para hacerlo o no tendríamos moneditas? ¿De dónde sacaríamos las moneditas para hacerlo si fuésemos a hacerlo? Pero yo echo de menos como argumentación en el sentido de, oiga, al margen de que se pueda o no se pueda, eso sería lo justo. Quiero decir, hay peso ideológico suficiente y armado ideológico suficiente como para justificar la necesidad de una renta básica. La discusión del desde dónde, esa es otra discusión. Pero ideológicamente sería importante justificar la necesidad y la justicia, por llamarle, o lo adecuado de una medida como la renta básica. Porque yo casi todas las argumentaciones que escucho van en torno al desde dónde se sacaría ese dinero, que está bien, que es una discusión también interesante, pero no es como el sustrato ideológico que está detrás de una medida de este tipo. O sea, un poco esas dos cosas las que me parecen más importantes en este momento, porque el reino de la confusión es terribilísimo y especialmente me llamó la atención, un poco como decía Paco, el desconocimiento tan catastrófico de los diputados, que se supone que son gente que se dedica a eso, y antes de ir a una comisión deberían de leerse los papeles como mínimo y no tienen ni idea, o no tienen ni idea, o intencionalmente quieren jugar a ese campo de todo lo confuso, donde todo está mezclado y todo es esto y lo contrario, y en esta época tan asquerosa de la posverdad, en la que nadie sabe bien qué es qué, ¿no? Pues nada más que decir la poca. Gracias, Luis. Interesante lo que dices, porque precisamente el aporte desde el punto de vista humanista creo que es muy importante en todo esto. A ver, Jorge. Ahora. ¿Sí? Ponte el audio, eso. Sí, un poco también tiene que ver con lo que acaba de decir Luisito. Siempre insisto de que lo que no es renta básica, no le llamemos ni siquiera renta básica porque genera confusión. Entonces, esa mera subvención, las subvenciones, si no hay nada y te dan una subvención, pues está bien, pero no tiene nada que ver. Como decía el otro día este hombre, Raventós, en el Congreso, tiene toda la condicionalidad tiene una lógica y la condicionalidad tiene otra lógica. Son dos cosas diferentes. Entre ellas el tema del clientelismo político y todo eso, ¿no? Entonces, pues nada, por ese lado, si intencionamos un poco, nos va a servir a todos que tratar de aclarar, de no confundir, ¿no? Porque si le llamamos renta básica a lo que es una ayuda, que está bien, todas las ayudas vienen bien, pero que no es lo que estamos hablando. Eso era un poco, aclarar eso, un poco lo que estaba diciendo Luis también. Fenómeno, Jorge, muchas gracias. Pues ahora, Mr. Pochomowski tiene la palabra. Hola, a ver, yo quería hacer un comentario que tiene un poco que ver con el hecho de que en esta reunión hay bastante gente de Latinoamérica, y no tanta gente, pero sí gente de Mozambique. A ver, entiendo que el criterio de esta reunión es ver cómo podemos hacer para impulsar el tema de la renta básica, aportando desde distintos ámbitos, algo así como lo mejor que se puede dar en cada situación. A mí me parece importante destacar que hay un aporte muy importante que se hace desde los países latinoamericanos o del tercer mundo en general, cuando se trata el tema de la renta básica, porque los que hemos trabajado con el tema de renta básica desde hace unos años,
y aquí en Europa, cada vez que lo hemos comentado con gente de cualquier país de lo que se llama el tercer mundo, países en desarrollo, se nos ha planteado que eso está muy bien para los países ricos. A ver, lo que han comentado antes Luis y otros, esto es una postura humanista, no es una postura económica. Esto es una postura que tiene que ver con los derechos humanos y no tiene que ver con el tema de la potencialidad o de la potencia económica de cada país o de cada sociedad. Y desde ese punto de vista, hablando del tema de la universalidad, la sensación que tengo yo es que hay un aporte muy importante que se hace al tema y a la causa de la renta básica cuando se trata este tema en los países que no son del primer mundo, entre comillas, ¿sí? Me parece que se está haciendo un aporte muy importante a sacar la mirada del tema económico y ponerlo en el tema ideológico de base. La renta básica corresponde no porque se puede, sino porque es un derecho humano. ¿Cómo se hace para acceder a ese derecho humano? Es un problema que hay que resolver en cada lado de acuerdo a la situación y a la legislación. Pero, o sea, quería destacar que es muy importante el aporte que se hace a la renta básica, al conjunto de gente planteándose el tema de la renta básica, cuando eso se hace desde lugares y desde ámbitos donde se da por sentado que ahí es muy difícil porque no hay dinero. Y acá, digamos, aclarar cuál es uno de los puntos claves que nosotros tenemos en cada discusión. El problema no es que no hay dinero, el problema, o sea, siempre hay dinero. El tema es en qué se gasta. Eso. Gracias, Pojo. ¿Quién más se anima? No me encuentro la mano para levantarla, así que levanto la mía. Vale, Pachi, adelante. Gilka ha levantado la mano, ¿eh? También. Pues, dale, Gilka. Hola, amigos. ¿Gilka o Gilka? ¿Cómo es? Como les guste. Según cómo hablan en cada lugar, me dicen o Gilka, o Gilka, o Gil, o Gili, como venga. Como digas. Sí. Amigos, estoy muy feliz de estar en esta reunión, un poco acelerada igual yo, porque tenemos otra reunión en el Parque Chapadmalal en unos minutos más, con la red Humanistas por la Renta Básica. A ver, tengo varias cosas que decir. Primero, súper feliz por todo el aporte que hemos tenido de los humanistas que desde hace años están trabajando con este tema de la renta básica. O sea, han trabajado un montón, nos han dado las bases, estamos ahí con ese libro, si bien algunas cosas chequeábamos como para poder transformarlas con nuestros contextos latinoamericanos, pero en general, maravilloso el aporte, ¿no? Y nos ha servido un montón. De hecho, desde que ha venido Juana por Latinoamérica en su gira que se dio, nos vino a llamar a los humanistas que se pudo. Le dimos bola a algunos ni querían escuchar el tema, ¿no? Como en todo lado. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Están locos, no sé. Pero le dimos bola y al final terminamos en algunas universidades en cada ciudad haciendo la reproducción del documental que nos pareció maravilloso, y de ahí en más seguimos tratando de reproducir en las universidades o donde estábamos dando clases, qué sé yo, o en los
las organizaciones amigas, ¿no? Genial. Pero sinceramente venimos trabajando como un año, un año más o menos con el tema. Hemos armado la red humanista, hemos armado un grupo de Facebook y ahí hemos ido sumando gente. Miren, dos cosas que nos han potenciado un montón: la pandemia y el 4M. Y podría uno decir, oye, no seamos tan crueles y decir que la pandemia nos potenció. Sí, lo hizo. Porque en realidad es como que ahí recién se dio el contexto para decir si necesitamos una renta básica. Lo único que nos sacaría de semejante embrollo es una renta básica, considerando que los sistemas de salud son un desastre, considerando que el sistema político ahora sí está cada vez más crudo. Fíjense, estoy en Bolivia, estamos en una dictadura blanca, o suave, o como le quisiéramos llamar, ¿no? Y no tenemos derecho a hablar y estamos escondidos debajo de nuestras cuchas. Hay situaciones muy crudas a nivel latinoamericano y creo que en el resto del mundo. Entonces, para nosotros ha sido positivo en el sentido de que la gente se ha sumado y les interesa. Ahora, ¿qué es lo que hemos ido haciendo? Con toda la gente que se ha ido sumando, hemos intentado trabajar en una nueva etapa. ¿Cómo trabajamos de forma organizada en una nueva etapa? Donde todos hagan lo que quieren hacer y desde donde les nazca más. Algunos de nuestros amigos humanistas dicen, bueno, sin espíritu no necesitamos renta básica, ¿no? Y otros dicen, sin renta básica no va a haber espíritu. y entonces hemos aprendido a escuchar de todo un poco, y en todo caso estamos trabajando todos de todas maneras, con lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos, y en las cosas que nos gustan hacer. Y hemos ido generando equipos, por ejemplo, para hacer materiales, otros equipos que están lanzando un videíto, otros equipos que les gusta investigar o estudiar. Estábamos ahí revisando el tema de las jubilaciones, ¿no? A otros que más o menos ya le hemos perdido el miedo a las cámaras, nos están haciendo entrevistas otros amigos y nos estamos planteando en un siguiente paso generar un ámbito del encuentro de los pueblos. Organizaciones amigas o no tan amigas, pero que estamos buscando que se junten con nosotros a charlar del tema de la renta básica, ¿no? O sea, tenemos amigos con quienes trabajamos cercanamente, que son poblaciones LGBT o poblaciones feministas. Por lo menos en Bolivia, en Brasil, nos pasa lo mismo. Entonces ya les hemos hablado y les hemos preguntado si quieren tener un espacio como organizaciones para hablar de la renta básica, ¿no? Bueno, más o menos hasta ahí hemos llegado hasta ahorita, y estamos haciendo lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos desde cada uno, y nos equivocamos un montón, y en todas esas equivocaciones estamos aprendiendo también, ¿no? Porque creemos que esta obra que tenemos en mano es nuestra responsabilidad. Y el tema de la renta básica es en este momento lo oportuno, creo, desde mi punto de vista. Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias por lo que nos has contado, Gilka, muy interesante. Y bueno, solo una cosa, que procuremos que nuestras intervenciones no pasen de 3 minutos, para que no se hagan muy pesadas, ¿vale? Adelante, Pachi. Sí, comentar un poco sobre todo lo que ha comentado Pojo, y también recogiendo lo que ha dicho Gilka y algún otro más anteriormente. Nosotros en Humanistas por Renta Básica hemos ido un poco tratando de profundizar en la cuestión humanista de la renta básica, ¿no? O los aspectos humanistas de la renta básica. Entonces, al principio, como llegamos, como ha comentado Ángel, Humanistas por Renta Básica que se hizo en 2015 y tal, había ya muchos desarrollos y mucha gente trabajando en ese tema, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Estaba la organización esa mundial que se llama BIEN, y luego pues, las regionales en los distintos continentes, ¿no?
Entonces fuimos un poco adoptando esas primeras propuestas que nos íbamos encontrando y nos parecían interesantes dentro de la renta básica, porque en el mundo de la renta básica, mayoritariamente, o los precursores y desarrolladores, es gente que tiene cierto talante humanista. Pero hemos ido un poco pues, estudiando los materiales y tal, los documentos, ¿no? El documento humanista, cartas a mis amigos, el paisaje humano, etcétera y tal. Y hemos ido un poco profundizando en los planteamientos humanistas que llevan el tema. Ahora bien, hemos estado haciendo desarrollos, pero desde un punto de vista europeo. Para hacer un punto de vista humanista deberíamos recoger, se deberían recoger todos los puntos de vista, como se ha comentado, y sobre todo los desarrollos que están haciendo ahora en América Latina y en otros lugares del mundo, como puede ser África, etcétera, y concretarlo en un aporte o en un documento que fuera realmente humanista, que cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo pudiera coger y leer y sentirse reconocido e identificado, ¿no? No en los países ricos, como ha señalado Héctor, porque son europeos, o en países latinoamericanos, etcétera, sino también en países africanos o asiáticos de cualquier lugar, ¿no? Así que estaría muy bien si pudiéramos avanzar a generar un producido humanista que englobara y recogiera todos esos aspectos, ¿no? O el aspecto netamente humano y que cualquier ciudadano de cualquier país o de cualquier región pues pudiera hacerlo, ¿no? Yo creo que en Humanistas por la Renta Básica pues tenemos ese punto de vista porque tenemos nuestro paisaje, tenemos ese punto de vista europeo, ese punto de vista español y sería interesante pues ampliarlo, ¿no? Abrir la cabeza, abrir un poco la mente y tal y ampliar otros puntos de vista que recién, y gracias a la pandemia, como ha dicho Vilka, pues el tema se ha acelerado todo y es como si nos hubiéramos nivelado, ¿no? A nivel de necesidad y de situación en la que tenemos que exigir los pueblos a los gobiernos, estamos ahora mismo en el mismo punto de partida, ¿no? Nada más, de momento. No veo a nadie con la mano levantada. Maite, Leonardo. A ver, Leonardo de Colombia. Leonardo de Colombia la acaba de levantar. Adelante, Leonardo. Y Zulema. Zulema también. Sí, ahora lo he visto. Y luego Esther. Venga, Leonardo, adelante. Primero las damas, por favor. Qué caballeros, qué caballeros, qué caballeros. Bueno, pues Zulema y luego Esther y luego Leonardo. Hola. Tino. Bueno, las mujeres no sé si es que es por caballero. Bueno, yo creía que era por turno. Bueno, era un poco para escucharle escuchando a Ilka, que es también de Bolivia, y lo que ella lo está viviendo ahí con respecto a lo que está sucediendo en mi país, justamente la situación es caótica. Ahora están más en conflicto porque hay unas elecciones que se van a llevar a cabo y yo les veo que en la forma como los que están gobernando de turno pues están viendo a España cómo hacer, cómo resolver, cómo encaminar el problema de la pandemia en primer lugar. Y me parece que en España tenemos que hacer mucho trabajo pedagógico con respecto a que ese modelo de referencia podría incidir en todo lo que es los países latinos o los países en desarrollo de todo el mundo, ¿no? Porque, en fin, el tema de los derechos humanos, casi como que hoy el valor de la vida, ya con esto del virus, y como que no tiene valor, ¿no? Es una cosa como que es una persona que se muere y ya está, pero sin embargo la situación de esas familias que quedan es la situación que hoy mismo, como bien está desarticulado mi país, se ve que la pobreza, el hambre, aparte de la pandemia, tienen que sobrellevarlo, ¿no? Y está en todos los países, justamente porque la sanidad no está resuelta
Y a mí me parece que ese trabajo pedagógico es importante trabajarlo desde aquí, porque yo he estado comentando durante estos 2 meses que he estado participando de los encuentros por la renta básica, pues a mí me ha enseñado muchísimo para estar más entendida sobre este tema. Y he estado conversando con muchos latinoamericanos que nos estamos movilizando por toda la situación ideológica, política de lo que está sucediendo, porque también aquí hay mucha actividad de movilizaciones, aunque ya después del confinamiento pues las cosas aún siguen marchando, ¿no? Y he estado hablando como que también ellos todavía no están en conciencia, ¿no? De que si bien se ha hablado de esta iniciativa sobre la renta por la vida, que es una propuesta que no va a llegar a nadie por tanta burocracia, pero se veía que hay un tema por poder aprovecharlo, ¿no? Y como que la gente está ahí viendo con una ansiedad de querer, o sea, comprender lo que nosotros proponemos de la renta básica universal e incondicional, y yo siento que ahí hay esa necesidad. Y, bueno, eso he visto y he estado hablando con mis compatriotas, porque son un colectivo que en realidad mandan unas remesas inmensas a todas las familias, que en realidad mi país también es el aporte de toda una economía que se mueve a través de la inmigración, que hemos podido salir desde Latinoamérica en este caso, ¿no? Son numerosas, cuantiosas economías que se mueven en ese ámbito, y yo siento que desde ese punto de vista también, pues, hacer comprender, ¿no? De que no es solamente para Europa la renta básica, o es la iniciativa para estos países desarrollados, sabiendo que nuestros países que nunca han tenido una ayuda del Estado, y sería bueno, ¿no? Ese trabajo de tocar esos temas de las divisas que se mueven en esto de la inmigración. Nada más. Muchas gracias, Zulema. Ahora le toca a Esther. Y luego Leonardo y luego Maite. Bueno, Y hola. no está antes que Maite. ¿Ya? Bueno, yo tengo algunas dudas. ¿Está el micrófono puesto? Sí. Yo tengo algunas dudas respecto al tema de los materiales a difundir. El otro día nos vimos, como os decía al principio, con 2 personas de Barcelona en común, muy interesados. Uno de ellos es economista, un chico joven, y estábamos viendo de hacer algo juntos, ¿no? De hacer algún material juntos. Incluso yo les proponía de hacer algún spot, de que sería muy lindo también hacer pequeños spots con el tema de la renta básica. Tenemos, de hecho, aquí un amigo que a lo mejor le vamos a decir a ver si nos quiere dar una mano para hacer estos spots. Bueno, a lo que voy es al tema de cómo unificar estos materiales, porque, claro, decían de hacer algo juntos, de hacer carteles, folletos, en fin. Y yo quisiera que en esos folletos esté incluida, por supuesto, la mirada humanista, ¿no? Porque la renta básica, como está planteada, que sin duda es un gran paso, es muy importante, pero es un poco escasa. O sea, yo hago números y yo no termino de entender cómo se sale de la pobreza. Si, por ejemplo, esto que el otro día le preguntaba a Pachi, esto que dijo Raventós, si lo entendí bien, si alguien cobra una jubilación de 600 y la renta básica universal es de 750, le quitan los 600 y se queda con 750. Bueno, con 750 todavía es insuficiente. Entonces, ¿de qué renta básica estamos hablando? Porque, o sea, ya que nos pongámonos a algo un poco... obviamente, lo que ha hecho Raventós, sin duda, es un gran peldaño para llevarlo más allá, y ojalá salga. Pero bueno, ahora de cara a la campaña me gustaría unificar un poco este criterio para, a la hora de confeccionar material y de trabajar con otras personas que también están interesadas, ver cómo lo planteamos, ¿no? Bueno, me surgen dudas por esto también. Muchas gracias, Esther. Bueno, ahora Leonardo, que lleva ya mucho tiempo esperando, y luego ya los siguientes. Adelante, Leonardo. Bueno,
primero muy agradecido por la invitación que me hicieron. Yo estuve para lo de la marcha por la no violencia hace unos 10 años. Aquí en Colombia yo estoy en el eje cafetero y para mí esto es una sorpresa. Bueno, aquí en Colombia se está manejando un ingreso básico solidario. Ingreso básico solidario se le llama acá desde que empezó la pandemia desde marzo, que cerraron todo acá. Y pues es muy bajito, ¿no? Pero en algo ayuda. Hay otra forma de ingreso solidario que ya lleva unos 10 años, que es como un ingreso, como un salario mínimo, pero es para gente muy, 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 muy pobre. Entonces, por ejemplo, si hay 2, 3 personas, pues ahí cuadran algo más. Pero, por ejemplo, en el caso de los independientes, de los que van a vender la manzana, ustedes saben que aquí en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, el independiente vive del día a día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy profesor, entonces yo soy profesor independiente, entonces yo me quedo en la mitad. Gracias a Dios, pues yo tengo mi colchoncito de ahorros y me ha servido. Pero aquí ya existe una cosa así, pero yo creo que eso cada país lo manejaría de acuerdo a sus entradas y sus salidas de dinero, ¿no? Que hay que también ser consecuentes con eso, ¿no? No porque vamos a decir, es que yo soy de tercermundista y el otro es de primer mundo, no creo que eso sea lo justo, sino que cada país maneja de acuerdo a eso. Pero sí es muy buena la iniciativa. Aquí en Colombia, yo mirándolo, ya lo están proponiendo y ponían de ejemplo a España. Entonces, pues, ahí lo que les quería decir, ¿no? Para pues poder ayudarles a hacer como aquí se están dando muchas clases por vía WhatsApp, ¿sí? A mí, por ejemplo, yo soy profe de inglés y entonces me tocó recibir mucho, mucho, mucho material WhatsApp, vía WhatsApp. Y ese es uno de los mejores vías inclusive a mí me mandaron la invitación vía WhatsApp. Sería una buena idea. Entonces les agradezco mucho a todos ustedes por la invitación. Muchas gracias, Leonardo. Pues ahora dijisteis que estaba antes Tino que Maite, ¿no? Pues venga, Tino, y luego Maite, y luego Hugo Brasil. Bueno, muchísimas gracias. Sí que me parecía hermosísima la mirada que se está recalcando sobre la mirada humana sobre el tema de la renta básica. Eso que creo que sí que es lo que la diferencia de cualquier otra propuesta que más tiene la mirada de caridad y no de derecho humano. También me parece importantísimo que lo mismo que a veces nos hemos recordado que conseguir el derecho al voto o la sanidad universal fue una cuestión de constancia y acción humana, recordarnos ahora a quienes nos vayamos a dirigir que estamos construyendo este derecho que también es universal, con lo que nos convierte en hacedores de ese presente y futuro, cosa que no es como recalcamos desde el humanismo, la actitud activa ante la vida, todo eso que veamos que nos realiza como personas, como cambiadores y transformadores de nuestro medio cotidiano, nos pertenece como derecho de acción. Y me parece que tal como lo viví en experiencia, que agradezco a Paco Vaquero, el que trajera al barrio, en el caso del barrio de Arenales, donde activábamos desde el humanismo, la propuesta como taller y experiencia, lo mismo que se estaba construyendo entre todos, ese diálogo de cómo se hace, por qué es posible, cómo la entendemos, cómo eso se internaliza. Me parece que es fundamental esto pedagógico que se ha recalcado mucho en los dos lados, tanto en lo cercanita como es los barrios, los pequeños sitios donde actuamos, centros cívicos, locales sociales, como también en lo general, utilizando los medios que tenemos, esto de las radios locales, en las que en muchos casos humanistas estamos participando. Y digo, esa
las dos cositas, la cercanía, la mirada humanizadora y el que estamos construyendo entre todas y todos este derecho. Me parece que es motivador. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Tino. Bueno, pues ahora tiene la palabra Maite, luego Hugo y luego Damián. Damián, sí. Goldschmidt. Bueno, no quería entretener mucho, solamente quería decir que cuando hicimos lo de humanistas, el proyecto de humanistas por la renta básica universal, nuestro proyecto, o sea, lo que nos movió a eso era aportar a la causa de la renta básica universal, que ya llevaba mucho tiempo en marcha, aportar desde el humanismo, es decir, hacer nuestro aporte desde el punto de vista humanista y hacer el aporte humanista a esa causa. Entonces, uno de los aportes más importantes precisamente son nuestros valores, es decir, esos valores iniciales desde los que hemos puesto en marcha todos los organismos y todos los frentes humanistas. Y uno de los más importantes es que el ser humano es importante y valioso, es merecedor desde el momento de su nacimiento. Entonces, proclamar esto en cualquier evento al que nos inviten y que compartamos con otros colectivos, ya no es que marque la diferencia. La visión no es la diferencia, marca nuestro aporte, que ponemos encima de la mesa junto al aporte de otros. Este aporte es muy importante, porque muchas veces, cuando hemos ido a dar conferencias, charlas, talleres, nos hemos encontrado con un registro muy pobre de la gente ante sí misma y ante el mundo. Ese registro, ese sentirse pequeñito, ese sentirse yo no soy nadie, yo no valgo nada, porque además llevo mucho tiempo sin empleo, entonces me creo que no estoy aportando nada al mundo por no tener empleo. El hacer esa respuesta positiva, decir, no, tú eres importante y valioso desde el momento que naciste y tienes derecho a vivir y hacer tu aporte, es realmente no es que sea la diferencia, es el aporte. Es decir, no se trata de diferenciarnos, se trata de complementar, pero nuestro complemento es importante y la verdad es que siempre se hace un silencio después de que decimos estas cosas porque es algo importante, es algo que conmueve, que toca con el interior de la gente. Así que la causa de la renta básica nos da una perfecta excusa para hacer nuestro aporte y a nuestro aporte como humanistas. Ya está, que me emociono. Gracias y perdón. Le toca a Hugo o a Damián, no sé. Primero va Hugo, luego va Damián y luego Laura. Adelante, Hugo. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? Gracias por ese encuentro que está muy bueno. Yo soy de Argentina, vivo en Brasil y estoy en el Parque Retiro. El tipo de la renta básica, ya hace un tiempo, o sea, Juana ha pasado por Brasil, ha dejado sus sementes y la gente va agarrando todo eso, ¿no? Pero, claro, Silka ha dicho todo lo que estamos haciendo en ese grupo de renta básica, ¿no? Que es muy interesante y vamos avanzando y aprendiendo mucho. Ahora hay una que tal vez no coincido mucho con el posicionamiento que tienen en Europa, que es con el tema de las jubilaciones. Justamente nosotros pensamos que las jubilaciones tendrían que ser mantenidas porque es el fruto del trabajo del trabajador, digamos. Y la renta básica es algo aparte. La renta básica es un derecho, tanto como la jubilación es un derecho también. Por eso que no sé si realmente eso tiene un conflicto en lo que sería toda la renta básica universal, a nivel de todos, pero no sé si se puede separar tal vez país por país, que cada uno hace como lo ve. Nosotros nos guiamos mucho por el libro de la renta básica, y lo estamos traduciendo al portugués también, pero justamente en ese lugar que nos ha medio que trabado por el pensamiento diferente. No sé si eso sea algo para discutirlo o no, o para ponerse a pensar. Bueno, es el único cuestionamiento, la única cosa que tengo. Después el resto, bueno, una maravilla. Y no sé también si el tema de colocar un valor para todos, que eso evitaría tal vez no sé, algunos llaman la invasión, ¿verdad? La emigración
de un país para otro porque en otro país pagan más. No sé si eso sería un inconveniente. Son cuestiones que me aparecen así mientras uno va trabajando en las cosas. Eso. Gracias por todos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, Gracias, ahora chicos. le toca a Damián, luego viene Laura y luego Paco y Victoria. Adelante, Damián. Sí, bueno, yo la verdad que no estoy en el tema de la renta básica, así que me gustaría escuchar más que hablar. Me surgen dos inquietudes, como es un tema que en una de esas lo tiro como para escuchar una respuesta en relación a la renta básica y su relación con el mundo en el que vivimos y los gobiernos que tenemos y las políticas que existen en distintos países. Yo creo que cuando ustedes me corrigen si estoy diciendo bien, cuando se plantea la renta básica, se está pidiendo una intervención del Estado en una dirección de redistribuir la riqueza. O sea, es como que yo entiendo que cuando uno dice renta básica universal, incondicional, se le está pidiendo no a una empresa, sino al Estado. Por lo tanto, se está exigiendo un Estado que intervenga. Y por lo tanto, se le está diciendo de que en alguna manera redistribuya la riqueza. Yo no sé si estoy equivocado, pero esa es la primera cuestión. Y la segunda es que más allá de que si los países están dentro del club de desarrollados o en el club de subdesarrollados, se ve que algunos gobiernos impulsan un Estado más presente que otros. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, se ve que el Estado es muy poco presente, no hay instituciones como los sindicatos que conocemos en Argentina, los trabajadores en general están mucho más desprotegidos, tenemos una salud que no es pública, es decir, hay una serie de condiciones donde el Estado no participa y la gente lo tiene asumido. En el caso de Argentina, si bien no es un país que podríamos considerar desarrollado, vemos que hay políticas como la jubilación para todas las personas, hayan o no aportado, una asignación para los chicos, para el que tiene trabajo y para el que no son las políticas que nosotros aspiramos, ni tienen ese contenido subjetivo que decía Maite, que hace que el ser humano lo merezca más allá de su ideología. Pero quiero decir que es como que hubiera países donde los gobiernos tienen políticas desde el Estado más activas y se generan poblaciones que tienen mayores exigencias hacia el Estado, donde sus exigencias tienen un trasfondo de mayor calidad, y tenemos países que si bien pueden ser desarrollados, tienen las poblaciones muy pocas expectativas de que el Estado pueda implementar ese tipo de política, porque en general son estados liberales donde básicamente le dicen al ciudadano arreglátela como pueda. Es decir, yo lo que quiero decir es que por un lado entiendo que con la renta básica se le pide a los estados que intervengan para redistribuir la riqueza. O le sacan a alguien o lo sacan de lo que tienen guardado, pero hay que entregar esto. Y por otro lado veo países, más allá de los gobiernos que tengan, de la simpatía y de lo acertado o no que sean las políticas, que tienen algunos intentos en dirección a darle algo a la gente que se está muriendo por caridad, por conveniencia, etcétera, etcétera, pero que eso en definitiva como que genera en las poblaciones la idea de que se puede exigir algo similar a la renta básica. Yo con esto quería plantear esas dos cuestiones, a ver si estoy equivocado o no, para poner la renta básica en algún contexto político, más allá de que entiendo las razones humanistas y no humanitarias que tiene la propuesta, ¿no? Muchas gracias, Damián. Pues ahora le toca a Laura, y luego a Paco y Victoria. Se me oye, ¿no? A ver, bueno, primero... Muy bajito, Laura, a ver si puedes subir el volumen. Así se me oye muy bajito. ¿Ahora se me oye mejor? Un poco mejor, Laura. Un poquito mejor. ¿Se me oye mejor así? Ahora sí, ahora ya es un cañón de voz. Vale, pues vale, me quito los cascos que ya está.
Bueno, primero un pequeño apunte en relación a lo que decía Hugo de Brasil y Esther, que a mí también me ha chirriado los oídos. Lo de no entiendo que en el modelo haya que elegir o pensión o renta básica, ya que en otros aspectos no se exige elegir entre trabajo y renta básica, y teniendo en cuenta que cualquiera que haya vivido o esté viendo a sus padres envejecer, las necesidades de la gente de la tercera edad se triplican, vamos, porque se les triplican los gastos en muchos aspectos, hasta en los aspectos más básicos de la vida, ¿no? Como que ya no se pueden ni lavar el pelo, tienen que ir a la peluquería todas las semanas, ni se pueden cortar las uñas, ni, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, eso era un pequeño matiz. Entonces, retomando un poco lo que ha comentado Luis y luego Pojo, de apuntar a la parte ideológica, hay un tema que, bueno, que quizá tenía que ser para otra ocasión, pero que a mí especialmente me gustaría investigar, porque veo que hay frenos en las cabezas de la gente para aceptar la idea de esa renta básica, y tengo la sospecha, pero hoy no da para eso, de que es una cuestión un poquito también cultural. Quiero decir, yo aquí en España percibo una crueldad en la gente tremenda, pero crueldad incluso hacia sí misma. En el sentido de, por ejemplo, hoy he estado comiendo con un amigo, hemos estado hablando de la renta básica, y lo primero que te plantea es, bueno, ¿y la gente que no se esfuerza lo suficiente? Y la gente que es como, en Europa creo que hay, no sé si por el cristianismo, por lo que sea, hay como una dureza, una juzgar a los demás, como si se lo merecen, no se lo merecen, etc. Me da la impresión de que eso no ocurre en Latinoamérica y en África. Creo que allí pueden ser otros los frenos mentales que tenga la gente. Y me encantaría que pudiéramos investigar un poco por adaptar los discursos a cada región o por universalizarlos, qué es lo que frena en cada área cultural. Eso también enlaza un poco, aunque lo ha planteado en un plano externo, pero me ha parecido interesantísimo lo que nos ha preguntado Damián respecto a los modelos sociales. Efectivamente, no es lo mismo en los modelos, sobre todo americanos, donde el Estado es muy pequeño, que los estados europeos que se configuraron como estados sociales, donde hay mucha intervención estatal y estamos acostumbrados a pedirle todo al gobierno o a las instituciones, ¿no? Porque igual se pueden diseñar diferentes modelos o ver lo que hay de bueno, de positivo en cada modelo. Porque aunque aquí desde Europa nos horroriza, por ejemplo, Estados Unidos y muchos países latinoamericanos, pero también ellos tienen muchas cosas buenas que nosotros no tenemos. Tienen unas dinámicas sociales y un activismo social que aquí no hay, porque ahí está muy acostumbrada la sociedad civil a dar respuestas que no reciben a través de las instituciones. Pero bueno, creo que esto sería ya igual para otra reunión aparte o para un encuentro internacional, pero me encantaría poder investigar un poco eso. Y ya no ocupo más espacio. Muchas gracias, Laura. Pues ahora va Paco Vaquero. Sí, yo quería una respuesta rápida a lo que comentaba antes Hugo, Brasil y Argentina, respecto a lo de las pensiones. A ver, conceptualmente no tienen nada que ver, no hay ninguna oposición. O sea, conceptualmente, una pensión es algo que durante tu vida laboral tú has ido cotizando y según la normativa del país, según lo que hayas cotizado, tienes un derecho, ¿vale? Y esto es otra cosa, es como decir, las pensiones tampoco se oponen a una educación incondicional ni a una sanidad incondicional. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros planteamos una renta básica, que es un derecho nuevo, no anula otros derechos que uno tiene, lo planteamos además con una base económica según el sitio, pero que a la persona le sirva de, lo que se pretende es que a todas las personas les sirva para salir, sobre todo a las que están en extrema pobreza, que es el objetivo de la renta básica, que salga todo el mundo de esa situación, como mínimo. Entonces, eso no quita, y justamente he tenido reuniones
y talleres con plataformas de pensiones. La semana que viene tenemos una donde se va a seguir luchando por unas pensiones que estén adecuadas a lo que ha trabajado esas personas. Lo mismo que pasa con un salario, el salario mínimo, los derechos laborales, etcétera. No impide para nada eso. Esto es lo que está asegurando, como tampoco impide, o sea, hay cosas que a la hora de tú a una persona que tiene como concepto pensión 600 euros, si yo le voy a dar 700 euros, se lo doy como concepto renta. Otra cosa es que suban las pensiones y se siga batallando. O sea, no se anula. Entonces es una cantidad porque tiene que ver con el reparto que se hace. Con respecto al tema de los estados, lo que se ha conseguido en las democracias representativas que tenemos, neoliberales, desde mi punto de vista, ¿no? Parece que ya la democracia tal y como está es el máximo desarrollo de organización social que ha llegado a la humanidad y esto está haciendo agua por todos lados. Esto ahora mismo, desde mi punto de vista, las democracias son el freno más grande que hay. Porque claro, la dictadura lo ves claro, ¿no? Aquel es un cabrón, hablando mal y pronto, una cabrona, y hay que ir contra eso. Pero las democracias son más jodidas porque son más sutiles. Parece que usted puede decidir. Y han coincidido todas en poner como el Estado es una cosa que no somos nosotros. Yo siempre digo, si el lenguaje es importante, y eso nos lo enseñó mucho el ámbito feminista, que no, vamos a ver, no es que el Estado me dé, es que nosotros, de nuestro dinero, queremos repartirlo de otra manera. Usted está ahí para coordinar. Usted debería estar ahí para hacerlo. Porque otro gallo cantaría si nosotros, las personas que vivimos en un país, tenemos o podemos votar, si queremos, todas y cada una de las leyes que se nos van a aplicar. Yo creo que eso no es muy loco, ¿no? Si a mí se me va a aplicar una ley, por lo menos, primero, participar en la elaboración de esa ley y segundo, poder votarla directamente. El registro personal que se tiene es diferente, porque ahora el registro que se tiene allá al Estado. Y que en esa actitud de allá al Estado, pues tiene también unas consecuencias, yo qué sé, nosotros lo hablamos mucho en el ámbito de lo verde, que bueno, que lo recoja el Estado, que lo limpie el Estado, que quite el plástico del Estado, yo qué sé, o que el Estado diga, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy diferente cuando estamos implicados y esto ya toca otro ámbito. Y para finalizar, yo creo que me venía la imagen de cuando yo entré en el movimiento, conocí el siloísmo, uno de los grandes hitos que se hizo era abraza una causa digna. Seguro que aquí hay muchos que nos acordamos de eso, ¿no? A mí me parece que esto es una causa digna. A mí me parece que esto es una causa digna. Y a mí me parece además que dentro de la propia propuesta, cuando a mí me llegó hace muchos años, ya había un componente humanista y que nuestro trabajo es sacarlo a flote y darte cuenta de que en esta incondicionalidad y en esta universalidad hay un fuerte componente humanista. Quizás el trabajo que es bueno que vayamos haciendo para futuros encuentros y debates de ideas, volver a retomar, ¿viste por qué nosotros pedíamos esa incondicional? Pues ahora también está operando aquí en otras cosas. Y cuando uno le dice que tiene que plantearse, usted verá qué es lo que quiere hacer con su vida, eso tiene muchas manifestaciones. Usted verá si quiere o no quiere votar, usted verá. Entonces, a mí, la propuesta en sí mismo, y acabo, tiene un alto componente humanista que nosotros tenemos que, digamos, enseñarlo y ponerlo en evidencia. Porque en muchos de los talleres, yo por lo menos la discusión básica que tengo, quizás la menos es la de las perras, por lo menos en el ámbito donde yo me muevo, todo el mundo sabe que hay dinero. Claramente, ¿no? Las discusiones son ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué hace la gente? Lo que yo creo de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo piensa que el otro no va a trabajar, pero él sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos un amplio campo de trabajo y de intercambio, ¿no? De ideas y de registros también personales. Ahora mismo, y acabo, el ingreso mínimo vital es una prueba fehaciente, no va a llegar a todo el mundo, ha resaltado todo lo que nosotros veníamos diciendo, toda la injusticia que veníamos diciendo. O sea, ¿quién dice quién tiene derecho y quién no? ¿Quién? Desde que tú pones una condición ya estás diciendo, bueno, ¿y quién cumple esta condición? ¿Y cómo? No te digo, o sea, compañeros nuestros hemos abierto ordenadores para ayudar a gestionar ese ingreso mínimo y, ojito, hay que estudiárselo. Hay que estudiárselo para poder pedir una gestión, porque no es una cosa fácil, ¿no? Muchas gracias, Paco. Bueno, pues ahora le toca a Victoria. Victoria, ponte el micro, que no se te oye. Victoria. Victoria. Ahora.
No, te lo has vuelto a quitar. Póntelo, Victoria. A ver. Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Yo voy a resaltar el tema de un punto humanista que es la discusión de lo establecido, frente a lo establecido, ¿no? La crítica al sistema, y yo creo que la renta básica, tal y como nosotros la planteamos, va de frente contra un montón de conceptos que son los que más salen cuando tratamos de hacer algún debate. Por ejemplo, el tema de la gente no concibe que por no hacer nada, o sea, está el dinero unido a un empleo. Bueno, todos esos temas que ya sabemos, que no quiero ahora, quiero recalcar simplemente que la renta básica tiene un componente muy grande, un componente humanista que cada uno de nosotros lo puede sacar, y que evidentemente lo económico es lo más sencillo, aunque sea aparentemente lo más difícil, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de la autoformación para nosotros mismos, los que estamos aquí y los que nos estamos interesados por la renta básica. Hace un par de años, creo que fue cuando salió la película que hizo Álvaro, y con esa película hicimos un debate en Málaga, lo digo como un ejemplo, ¿no? De que hay muchos vídeos interesantes, por ejemplo, el de Daniel Raventós puede servir hasta de informativa, para hacer un debate en una asociación así, en un sindicato, bueno, sindicato depende, o asociaciones culturales, asociaciones de vecinos, se pueden hacer muchos tipos de debates con esos vídeos, y esos son unos materiales muy interesantes para que la gente se esclarezca y caiga en cuenta de qué concepto tan renovador y tan rebelde es la renta básica, tal y como nosotros lo planteamos. Creo que después de un documental, también lo digo por la experiencia de alguna gente que participó cuando salió la película, mucha gente salió diciendo, es la primera vez que veo la renta básica así, es la primera vez que veo esto así. ¿Por qué? Porque en esos documentales son unos materiales muy, muy interesantes para que la gente caiga en cuenta de lo que estamos diciendo, que no son solamente explicaciones, es algo más, más a nivel de emoción, de sensibilidad. No sé si me explico, pero eso es lo que quería comentar. La autoformación y el carácter humanista evidente de la renta básica y la autoformación para nosotros. Y termino. Muchas gracias, Victoria. Pues ahora le toca a Antonio Pacheco. Hola. No me esperaba entrar tan pronto. Bueno, yo estoy viendo que se están planteando diferentes cuestiones como de desconocimiento, ¿no? Entonces yo recomendaría, porque todas las cuestiones que han ido saliendo, todas las dudas que han ido saliendo en estas intervenciones, yo creo que están muy bien reflejadas en nuestro libro, el libro de preguntas y respuestas, ¿no? Desde un punto de vista humanista, porque ahí se dan respuesta a todas las cuestiones que van saliendo, además desde nuestro propio punto de vista, ¿no? Empezando porque, pues eso, ya lo dijo Silo en una charla, ¿no? De que el ser humano, por el simple hecho de nacer en un medio social, tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a tener sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Entonces, yo he ido apuntando aquí algunas cuestiones que se han planteado, ¿no? Es decir, entonces, así, por ejemplo, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es como, lo entramos dentro de lo que es el estado del bienestar, es decir, que la renta básica es un derecho más, sería implantada como un derecho más, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones, ¿no? Entonces, en el libro nuestro lo que planteamos es como, claro, se plantea desde aquí, desde Europa, ¿no? Donde hay un derecho que es el derecho a las pensiones, y entonces la renta básica no anula para nada ninguna pensión, sino que simplemente a las que no llegan al umbral de la renta básica que se establece, pues se le da como un suplemento, ¿no? A ver, esa era otra cosa. Se planteaba también el tema claro, de la intervención del Estado. Evidentemente, la renta básica, si no hay una intervención del Estado que regule el tema de impuestos y toda esa cosa, no se puede dar. Entonces, y evidentemente la renta básica sería una redistribución clara de la riqueza desde los que más tienen a los que menos tienen, ¿no? Es decir, me iría claramente por ahí, no sería como un tema neutro, ¿no? Sino que evidentemente los que más tienen perderían, ¿no?
Entonces, yo veo también que en nuestro libro se plantean, los temas económicos se plantean desde un estudio ya hecho por los profesores de historia aquí de España, y que sería bueno a lo mejor también, es decir, invitar aparte de reflejar nuestro punto de vista, de invitar a economistas, por ejemplo, del chico este que ha hablado de que entró en contacto, que era un economista de no sé qué universidad, por ejemplo, sí que sería bueno restablecer o establecer el tema económico de los diferentes países donde se plantean. Por ejemplo, hay un tema en un vídeo que vi hace 2 días, que era de un economista español que planteaba decir que con 80 céntimos por cada $100 en transacciones financieras que se hacen en el mundo, daría más que de sobra como para financiar todos los servicios públicos de todo el mundo y una renta básica, ¿no? Por ejemplo, es decir, que podría ser una base como desde la cual podríamos ya entrar, como tener una base también, porque está bien como dar nuestro punto de vista desde el punto de vista humanista, pero también tener como una base una base mínima económica, ¿no? Entonces, lo que se plantea decir como que puede servir también como para todos los países es que nosotros planteamos el tema de la renta básica como a partir del umbral de la pobreza. Es decir, en España, por ejemplo, el umbral de la pobreza está en 700 no sé cuántos euros, ¿no? Entonces, en cada país, ¿no? Es decir, se podría plantear como la cuantía de su renta básica a partir del umbral de la pobreza, que se establece diferente en cada país, ¿no? No sé, el tema de la inmigración también ha salido, ¿no? Es decir, en nuestro libro planteamos también una pregunta específica que va con el tema de la inmigración. Es decir, la inmigración es un derecho del ser humano que se pueda moverse por todo el mundo, ¿no? Bueno, y entonces ahí nos llevaría, por ejemplo, a plantear no una renta básica solamente para un país, sino también una renta básica para todo el mundo, ¿no? No sé, lo que quiero decir es que bueno, luego está claro, decir, que quede muy claro, ¿no? Que he visto en alguna intervención lo que es y lo que no es renta básica, ¿vale? Es decir, un subsidio condicionado para pobres no es renta básica, ¿no? Es decir, el subsidio que han dado aquí en España, como es el ingreso mínimo vital, eso no es una renta básica. En cuanto tiene condiciones, no es renta básica. En cuanto es que se le da para que la gente, una vez que ha caído en la pobreza, se le da un subsidio, no es renta básica, porque la renta básica se da antes de que la gente caiga en la pobreza. Bueno, es decir, yo pienso que es que estudiando nuestro libro, ¿no? Yo soy uno de los autores, por eso lo defiendo, estudiando nuestro libro podemos tener una base muy buena como para dar respuesta a todas las cuestiones que van surgiendo sobre renta básica. Y luego además en el libro también hay links que te llevan a mayor desarrollo de cada una de las preguntas que va saliendo. Entonces, yo creo que es una buena base para humanistas, para la renta básica, nuestro libro, ¿no? Es decir, que es dar respuesta a todas las cuestiones que van saliendo y además yo creo que implementa un punto de vista, nuestro propio punto de vista. Y no sé, aquí me callo. Gracias, Antonio. Bueno, he puesto el enlace de descarga de nuestro libro ahí en el chat. Lo acabo de poner, ¿vale? Picáis y lo podéis bajar en 2 formatos. En EPUB, que es el formato de libro electrónico, que necesitáis en el ordenador, por ejemplo, un programa como el Calibre, el iPhone ebook, en el Android creo que es Google Playbooks o algo así, no me acuerdo. Bueno, eso si lo queréis leer en formato EPUB y si no lo tenéis también en PDF, que es más sencillo, ¿vale? Le tocáis al enlace y ahí os lo podéis descargar. Ahora le toca a Fernando Schuller. Bueno, he estado escuchando y coincido con lo que dijo Antonio recién. Yo he trabajado básicamente con el libro y para mí el libro es una pinturita. Es coherente, cierra por todos lados. Lo he estudiado bastante porque como estoy dando talleres con eso, lo he compartido con un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Económicas,
para que él vea la viabilidad económica en Argentina. Lo leyó el libro y a los 5 días me llama y me dice, Fernando, ustedes son más peronistas que nosotros. Entonces yo le digo, no, vos sos un peronista humanista y no te has dado cuenta. Y ahí al toque nomás me dijo la viabilidad, y le digo, ¿y desde qué edad te parece a vos? Y desde que nace hasta que muere, me dice. O sea, yo creo que uno tiene que trabajar con esto, tiene que armar talleres con la gente le va a plantear sus dificultades, pero está claro, en el libro está todo, y creo que sí, podríamos sacar un documento de humanistas internacionales por la renta básica, que sea como una síntesis, sería como una redundancia del libro, pero que nos puede servir a todos. Y en cuanto a acá en Latinoamérica, yo creo que nada, se usan mucho las asignaciones para pobres y para esto, para los hijos, pero no tiene nada que ver con lo que planteamos nosotros, lo que se plantea en la renta básica, ¿sí? Es como, yo le digo a la gente, me dice, bueno, pero ¿cómo es esto un derecho universal? Le digo, mira, cuando uno nace acá, hasta que se muere, tiene derecho a una cierta cantidad de oxígeno que respira, por el tan solo hecho de existir, es un ser humano. Entonces, venimos a un mundo que tiene su historia social, en donde hay algo acumulado que nos corresponde a todos. ¿Sí? Estamos en un sistema capitalista, donde todo se va para pocas manos, y lo vemos como algo natural, y no es algo natural eso, es algo intencional. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es explicarle a la gente que necesitamos intencionar que haya igualdad de oportunidades para todos, que la gente no puede haber pobres en el mundo, no puede haber. No lo aceptamos, es una cuestión ética. Entonces, desde ahí partimos, y la gente va entendiendo, hay que estar con la gente. Uno si lee el libro y nada más, y queda ahí nomás. Uno tiene que tener contacto con la gente común, tener charlas, y ahí uno se va esclareciendo. Uno, digamos, se hace camino al andar, ¿no? Cuando uno habla con la gente y la gente dice, che, pero ¿y esto cómo es? ¿Por qué voy a recibir algo si no tengo que trabajar? Porque tenés el derecho. Tiene que ser un derecho humano. O tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tatarabuelos no estuvieron aportando para que este mundo sea así. Bueno, todos necesitamos ahora que venga la devolución, que venga la redistribución de la riqueza. Claro, no es fácil. No es fácil a las personas que han forjado el mundo en lo económico, que les interesa sacarnos plata del bolsillo, decirle, muchachos, vengan, ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Y no es un pedido que tenemos que hacer, es una exigencia que tenemos que hacer. Eso lo tenemos que tener bien claro. Muy bien hablado, Fernando. Se ve que eres político, tienes madera. Muy bien, así Laura es. quería decirnos algo, Ángel. Suscribe, sí, Laura quería un minuto exacto, ¿eh, Laura? Y luego Maite. Bueno, pues bien así todo corrido. No, solo quería hacer un... Acércate al audio, Laura. Audio. El audio, tengo que Laura. quitar esto, porque ahora me oís, ¿no? Sí. Sí, que bueno, yo soy una de las pecadoras que no se ha leído el libro, Antonio, después de lo que nos ha dicho Antonio, muy mal, ¿vale? Pero, no sé, me ha llamado mucho la atención, no sé si es que eso viene en el libro o es tu propia cosecha, Antonio, lo de que tiene que estar unido sí o sí la renta básica universal con el Estado. Porque yo es que creo que los estados nacionales se están yendo a la mierda directamente. Entonces yo no la vincularía a un modelo político o un modelo organizativo cerrado. Yo creo que tampoco debemos defender el Estado como que fuera el único modo de distribuir una renta. Y nada más, solo eso. Solo quería hacer eso, ese apunte. Vale, gracias, Laura. Ahora le toca a Maite, luego a Chantal y luego a Héctor Pojomovsky. Sí,
Voy a ser breve. Solamente quería comentar a Damián y a los que no lo sepan que en países liberales como Estados Unidos, que supuestamente el Estado no interviene en la economía de la sociedad, es uno de los lugares donde realmente se ha propuesto la renta básica desde hace mucho más tiempo. Es decir, personas como Martin Luther King propuso la renta básica universal y recientemente Richard Nixon estuvo a punto de ponerla en marcha, faltó muy poquito. Y últimamente sabrás que uno de los candidatos, aunque luego se retirara del Partido Demócrata, Andrew Yang, de origen asiático, ha estado como proyecto estrella de su candidatura era la renta básica universal y ha movido muchísimo, ha movido muchos ríos de tinta de Twitter y de todo en las redes respecto al tema de la renta básica universal. De hecho, ha dado lugar a que realmente haya incluso canales de televisión que diariamente ahora hablan de renta básica universal y a que personas que tienen su propio programa de radio y televisión lo apoyen, a que Whoopi Goldberg en su programa de televisión diario también apoye la renta básica universal. Y se está generando allí, precisamente allí donde está todo este desastre brutal del señor este rubio payaso que hace de Chiquito de la Calzada y todo esto, precisamente ahí, con todo ese desastre, porque no olvidemos que en Estados Unidos hay como un tercer mundo dentro del primer mundo. A mí eso de los mundos me hace mucha gracia, porque no está tan claro qué es eso de los países ricos y los países pobres. Yo nunca lo he entendido así. Bueno, allí hay muchísima pobreza, muchísima miseria y mucha gente sufriendo muchísimo. Pero vamos, luego otro apunte a los que han hablado de los países ricos y los países pobres, yo nunca lo he entendido así. No hay países pobres y países ricos. Hay países expoliados y países ladrones. Y ese es el juego hasta ahora. Y eso es lo que tenemos que cambiar, precisamente equilibrar con esa renta básica universal. Porque para mí si me dice Chile, como Chile, ¿pobre de qué? Chile tiene cobre, Chile tiene un montón de materiales, piedras preciosas, lo que tiene es un montón de ladrones expoliándole de otros países. Y así siguiendo todo África y todos los países a los que se les considera tercer mundo. En fin. Bueno, ya está, ya me callo. Eso era lo que quería comentaros, que hay propuestas de los países liberales también muy interesantes y muy en serio. Y hay militantes y activistas muy a tope, como los Scott Chantels en el tema. Vale, Chantal, guay, por fin te has atrevido. Gracias, Maite. Ahora le toca Adelante. a Chantal, luego a Pojo y finalmente a Pachi. Adelante. Y creo que ya cerramos el turno de palabra, que van a pasar 2 horas ya desde nuestro inicio. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad la hizo un uruguayo compañero que ahora no se pudo conectar, me invitó él. Muy interesante todo lo que estuve escuchando. Hay ciertos aspectos que siempre los sentía y los tenía presentes, pero me parece muy acertado puntualizarlo. Por ejemplo, no llamar renta básica a cosas que no son, que en la prensa usualmente se hace, y yo a veces me enojo, pero veo que compañeros académicos y compañeras lo hacen y es como, ¿por qué? Bueno, es muy, lo encuentro como muy importante escucharlo en este grupo, entonces me da también ganas de seguir insistiendo en ese tema, ¿no? De, bueno, no llamemos renta básica a las cosas que no son. Obviamente todo lo que tiene que ver con diferenciar la fundamentación ética de la viabilidad práctica es súper importante. Pido disculpas que escribí, pero me da vergüenza hablar. Me animaron a hacerlo, entonces bueno, estoy hablando. Creo que sobre lo que tengo un poquito para aportar es, yo soy economista y en mi tesis de grado hicimos una simulación. Si bien es bastante filosófica la tesis, no es solamente números, ahondamos bastante en lo que son las discusiones, ya es del 2011, pero bueno, ahondamos en las discusiones que estaban en la academia. Terminamos con una aproximación de si era viable o no para el caso uruguayo, y seguimos concluyendo que son decisiones políticas porque se financiaba una renta básica para empezar a tirar números fácilmente, que cubría la ley, o sea, la línea de indigencia, no la línea de pobreza, que es insuficiente, estamos de acuerdo, pero con una sola ley
que es la de la que ampara a las inversiones, es la ley de inversiones, por eso se llama gasto fiscal, que es lo que deja de cobrar el Estado por eso. Con ese monto, o sea, dejando de aplicar esa ley, con ese dinero que el Estado dejaba de cobrar, si lo pasara a cobrar, se financiaba. O sea, no es tan loco, no es tan difícil pensar, sí son decisiones políticas importantes. Entonces, bueno, nada, como que es empezar a cuestionarse qué modelo de país se quiere, a nivel, obviamente, mundial, ¿no? También pensándolo más allá de un país. Tengo claro que Uruguay es un país chico, con una población bastante manejable, entre comillas, desde el punto de vista de lo que es la renta básica, pero bueno, igual es interesante cuando se plantean estos temas, enseguida se dice es muy caro, es muy caro, es muy caro. Bueno, empecemos a tirar números a ver qué tan caro es, ¿no? Caro en relación a qué, ¿no? Si estamos hablando del derecho a la vida. Y bueno, nada, eso, cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Chantal. Bueno, pues ahora le toca a Pojo y luego a Mr. Pachi Rulli. A ver, Perdonad, Doris quiere hablar, que lo ha puesto en el chat. Vale, pues después de Pachi. Y, a ver, hay una cosa en la que me gustaría insistir. A pesar de que lo tenemos claro, para que no estemos discutiendo entre nosotros cosas que sabemos que son así. Que la renta básica es una decisión y una medida política, no nos cabe ninguna duda. Cuán cercano es la comprensión de eso, digamos, a ver, la abolición de la esclavitud es una decisión política, pero en este momento nadie discute, pero ¿quién coño va a hacer el trabajo si eliminamos a los esclavos? Es decir, eso está descartado. Entonces, entender que por el lado que sea, siempre es una discusión política, siempre es una decisión política, pero por otro lado, nuestra función como humanistas por la renta básica es esclarecer a la gente para bajar las defensas que hay en contra de la instauración de la renta básica. Si en este momento no tenemos que hacer ningún trabajo para bajar las defensas de la gente respecto al tema de la esclavitud. Eso se ha incorporado. Algo similar tiene que ver con el tema de la renta básica. Entonces, me parece que teniendo eso en cuenta, tenemos que balancear, por un lado, el hecho de que sabemos que esto es una decisión política y no económica, y por otro lado, facilitar a la gente la comprensión de cómo eso es posible en el ámbito económico. De modo que me parece muy importante que en cada lugar, en cada país, se busque economistas. O sea, a ver, nosotros acá en España, cuando empezamos a trabajar con el tema de la renta básica, la verdad es que teníamos de alguna manera el camino pavimentado, porque ya habían estudios previos. Hay gente que hace 15, 17 años está trabajando en el tema de la renta básica. Y afortunadamente eran economistas y afortunadamente hicieron el trabajo que para nosotros era más difícil. Si para nosotros no es difícil salir a la calle, para ellos es imposible. Pero hacer un estudio económico de peso y de calidad, para ellos es muy fácil, o es más fácil, y para nosotros más difícil. En ese contacto con economistas nos vamos a encontrar con la misma barrera, y esto es importante que lo entendamos,
que nos encontramos con la gente común. Van a haber economistas que van a decir esto no es posible y economistas que van a decir esto es perfectamente posible. Pero es muy importante que en el contexto de cada ámbito social contemos con las herramientas, los números, etcétera, como para entender que esto es solamente una decisión política. Es decir, tenemos que apartar el terreno de la imposibilidad económica para que sea realmente solo la decisión política la que quede en el frente y podamos batallar en un terreno que es el nuestro. Eso, y comentar que realmente estoy encantado con el aporte de todos, la verdad que estoy hasta emocionado con todo este intercambio y aportes tan valiosos. Eso, gracias. Fenómeno, Cojo. Bueno, ahora le toca a Pachi y luego a Doris. Casi mejor que hable primero Doris y ya cierro yo un punto de Venga, vista. Porque pues ya Doris y luego Pachi. Muchas gracias. Como yo decía en el chat, soy parte del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización de acá de Lima, Perú, y estamos organizando un evento, un conversatorio sobre la renta básica este 23 de julio, invitando a Juana, a Gilka y a unos economistas acá peruanos para iniciar la discusión. Particularmente a mí me inspira mucho este tema, ¿no? Y creo que es cosa de sentido común. Bueno, yo soy abogada, ¿no? Pero, no, o sea, no sé de economía, pero siempre la economía me ha parecido absurda por sus leyes básicas y porque no entiendo cómo la oferta y la demanda puede gobernar el mundo, ¿no? Entonces, pero si uno va al sentido común y dice, bueno, si hay plata guardándose como reserva en oro, en lugar de que esté guardándose para que sirva para entidades financieras, ¿por qué ese dinero, que es nuestro dinero, o sea, no es del que está gobernando, es nuestro dinero porque nosotros hemos dado eso como impuestos, puede servir más bien para mover la economía desde abajo, ¿no? Porque muchos, acá ahora todas las políticas, en el Perú al menos, son dirigidas a las empresas porque están esperando que de ahí chorree algo para la gente, ¿no? El presidente decía, ustedes son los soldados de esta guerra. Bueno, pues, señor presidente, alimente a sus soldados, ¿no? Mínimo. Entonces, realmente son cosas de sentido común. Y lo único que creo que hay que entrar es a que la gente descubra, o sea, vincule ese sentido común, porque está ahí, sino que hay tanto bombardeo desde los medios de comunicación que no permiten que la gente haga esa relación entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, entonces me encanta este encuentro, veo distintas entradas y puntos de vista y seguro que en cualquier momento vamos a estar pidiéndoles apoyo para que se hagan esos talleres también aquí en el Perú. Muchas gracias, Doris. Pues nada, venga, Pachi, y ya Cuenta cierras con tú. ello, Doris. Cuenta con lo que haga falta. Bueno, dos cuestiones. La primera es dentro del intercambio que estamos haciendo y también contestándole a Damián por lo que planteó y tal. En la reflexión y desarrollo sobre la renta básica nos vamos a ir encontrando, por lo menos nosotros hemos tenido esas discusiones y yo creo que cualquiera que se ponga a profundizar, varias cuestiones. Una, la cuestión de monetarista. No todo se puede resolver con dinero. Entonces hay situaciones y necesidades humanas, como por ejemplo los temas que hacen a la salud, como los temas que hacen a la educación, a la protección de los mayores o al tema de la vivienda, que no es con plata, con tan disonante como se va a resolver. Eso es una de las grandes estafas del neoliberalismo, que entró triunfante en los años 80 gracias a la Thatcher y a Reagan, y ha ido comprando intenciones y se han ido un poco pues apoderando y creando el tema del pensamiento único, se dijo en su momento. Eso hay que tenerlo muy claro. Otra cosa, reflexionando sobre la renta básica, esta siempre está en relación
con las otras necesidades básicas humanas, que son la salud, la educación, la vivienda y la protección de los mayores. Entonces, en la medida que flaquen las anteriores, digamos, que se debe el Estado no pueda cubrir ese tipo de necesidades, tratar de compensarlo todo con renta básica, con dinero contante y sonante, es una mentira y es un gran error. Porque el tema digamos, del reparto de la riqueza, pero el tema de la herencia, de los aportes de generaciones anteriores que han estado construyendo penosamente para que vivamos una vida mejor, eso no es una cuestión de dinero, es una cuestión de herencia, de bienes, etcétera, y de aportes estatales y sociales. Entonces, con esto, el tema de la renta básica no es una cuestión del estado de bienestar, porque el estado de bienestar, que algunos autores lo ponen en contexto siempre en relación a otras cosas, y dijo, en Europa existe estado de bienestar para evitar que todo el mundo se hiciera comunista con la influencia de la Unión Soviética después de la Guerra Mundial. Entonces se puso el estado de bienestar un poco como colchón, como amortiguador en Europa, y por eso no hay en otros países. Bueno, pues el estado de bienestar puso las subvenciones y las ayudas a la pobreza, pero tenemos la oportunidad de que desde la renta básica y viendo las relaciones, o sea, un pensamiento de lo particular a lo general, podemos llegar a la conclusión de que hay que crear un nuevo modelo de Estado, que es un modelo Estado humanista precisamente, que pone a las personas como lo más importante y que en distintos foros y de algún modo, a modo intuitivo, muchos autores ya están hablando de que tiene que ser el humanismo la síntesis de este momento de crisis y de este momento de situación mundial, porque es que además nos hemos alineado con, como decía antes, con la situación de América Latina. De repente surge el tema de la renta básica, pero seguro que detrás va a surgir el tema de los otros derechos fundamentales que hay que atender también, porque en realidad es poner a las personas como lo más importante. Yo creo que el tema del modelo del Estado de justicia social avanzado o el Estado humanista es el modelo en el que hay que plantear la cuestión y hay que plantear el tema de las reivindicaciones sociales en la calle. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y otra cosa, habíamos planteado este tipo de encuentros, de intercambio, pues mensuales. No sé qué os parece a los demás, si podemos hacerlo dentro de un mes, a la misma hora, el mismo día, o dentro de un año, o dentro de 10 años y tal. ¿Qué os parece? Ahí está la propuesta lanzada. Si os parece bien, volvernos a encontrar dentro de un mes a la misma hora. Sí, a mí me parece muy bien. ¿Alguna objeción, alguna contrapropuesta, alguna cosa? No, está bien. De todos modos, me parece que podríamos ir aportando en alguna lista de mail o de lo que sea, las distintas cosas que vayamos avanzando en cada país, como para no hacer un paréntesis, sino que sea algo continuo, ¿no? Si no, es como decir, hacemos un corte y dentro de un mes nos vemos, y me parece que tenemos que mantenernos en contacto, digamos, con las cosas que uno va haciendo. Yo tengo el audio que me mandó el economista contando cuál es la viabilidad de la renta básica en Argentina, compartirla con el resto, y me gustaría también recibir cosas de otros lados. Claro, además hay más cuestiones por ahí, perdón un momentito, Ángel, hay más cuestiones que quedan en el tintero, que es cómo los humanistas podemos participar en los distintos ámbitos de renta básica internacionales que ya vienen creados en el mundo académico, en algunos casos, pero a los académicos les falta la conexión con la base social, y nosotros somos expertos en el tema del activismo social, ¿no? Y aquí en España, bueno, pues como llevamos ya un tiempo, hemos empezado un poco a tomar contacto y a participar en distintos ámbitos, y a lo mejor en América Latina también sería muy interesante, ¿no? De que llevar nuestro punto de vista humanista a esos ámbitos académicos de renta básica, que es por donde se han ido moviendo y desarrollando, y conectarlo con la base social, que nosotros podemos hacer un papel ahí, ¿no? O sea, hay temas pendientes en el tintero para seguir intercambiando sobre esto, pero claro, ahí está la cuestión que... Hay una lista internacional de humanistas
por la renta básica de correo en la que tú estás, Fernando, y ahí se pueden hacer esos aportes. Y luego tenemos también un grupo de WhatsApp para el que quiera sumarse, que lo voy a colocar por aquí el link para que se incluya a quien quiera en ese grupo de WhatsApp, ¿vale? Lo coloco ahí en el chat y lo tenéis ahí. Ya sabéis que se puede guardar todo lo que hemos ido escribiendo en el chat, ¿no? Se puede guardar ahí en los ordenadores, en la caja del chat abajo a la derecha hay unos puntitos, si le das a los puntitos te sale la opción de guardar el chat. Desde móviles o tablets no tengo idea, que nos lo diga algún usuario de ellas. La página de Facebook también es importante, Ángel, porque da, vale. Claro. Voy a colocarlo también, la página de Facebook. Bueno, oye, para quien quiera sumarse a la lista de correo que tenemos o al grupo de WhatsApp, que por favor deje su email y o número de teléfono. Yo compartí por aquí, que lo pasaré a la lista también, y referido a lo que antes comentaba Fernando, un material a propósito de buscar en otros sitios, incluso de los propios países también. Llegué a esto que están hablando y hay un artículo, yo puse el enlace, está en inglés, bueno, lo ando traduciendo, pero por ahí se puede ver, que toca un aspecto que aquí no hemos tocado, que es el tema de la inflación, y que alguna vez en algunos ámbitos sí que ha salido, pero además lo interesante es que lo toca y habla del caso estadounidense y pone casos donde rompe el mito, ¿no? Donde no es cierto, y además pone el caso como ejemplo, no sé si conocen algunos el caso de Alaska, donde no es que haya una renta básica así como la estamos definiendo nosotros, pero sí hay un reparto del beneficio del petróleo a toda la población, que es individual y es para todos, ¿no? O sea, tiene alguna característica, lleva muchos años con eso, y entonces hace una comparativa de cómo en ese sitio precisamente no se ha dado la situación de inflación que se ha dado en el resto de Estados Unidos por no tener ese tipo, o que no tiene ese tipo de beneficio repartido. Creo que lo han quitado, Paco. Lo de Alaska. Bueno, pues en este caso el artículo lo nombraba cuando estaba, y si lo quitaron demuestra que funcionaba. Hace poco además creo que fue. Sí, pues si lo quitaron es una confirmación de que funcionaba. Seguro. Totalmente. Además, ese es otro tema para hablar en otro momento también, en otro intercambio, sobre los experimentos, ¿no? Claro, exacto, sí, sí. Lo de experimentos es un poquito ofensivo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo una expresión de David Casasas en el de Barcelona, en el simposio, donde de alguna manera se decía que es imposible experimentar con la renta básica. Eso o se le hace o no se hace, o sea, porque lo que puede suceder sociológicamente, no sé, imaginemos el caso de que, no, bueno, le vamos a dar la educación gratuita, se la damos a Andalucía y Canarias, y a ver cómo se enrollan, y el voto de la mujer se lo damos al País Vasco y Cataluña, a ver si funciona o no. O sea, eso o todo, porque además llama engaño, o sea, todas las conclusiones que se sacan no son efectivamente fiables, ¿no? El horizonte temporal es importante. Los experimentos son un experimento que empieza y termina, y el horizonte temporal de la renta básica es para siempre. Exacto. Pero ya el efecto es totalmente distinto. Bueno, concretemos, porque me parece que Pachi está cerrando. ¿Qué os parece si hiciéramos el primer sábado de agosto, el próximo encuentro? ¿Qué os parece? Cae el día 1. ¿Os parece bien? ¿O preferiríais? Sí, por mí sí, el 1 de agosto mejor. ¿Qué día cae? ¿Qué día cae de semana? Eso. Sábado. Queremos que sea el primer sábado de cada mes, a lo mejor, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Parece bien? Sí. Bueno, pues eso lo anotamos. ¿Qué más cositas nos quedan? Yo creo que como nos están saliendo muchas cosas en el tintero, en esos ámbitos de intercambio de los que habla Fernando, sí podemos ir proponiendo los temas, aunque vayamos avanzando durante el camino desde ahora hasta el mes que viene. Como bien dice, lo de paréntesis no es buena idea, es mejor seguir trabajando todos, ir compartiendo. Pero yo creo que en esos ámbitos de intercambio ya podemos ir aportándonos mutuamente
materiales y haciendo propuestas para el próximo intercambio. También el hecho de invitar más gente, ¿no? ¿Perdón? Más humanistas. O sea, Más que quieran, claro. Usar, por ejemplo, usar lo de presencia para difundir entre los nuestros. Cada uno por los medios que quiera, pueda, le apetezca. Claro. Por supuesto. Claro, esto es para humanistas que están interesados en la renta básica, así que ahí vamos, ahí se trata de intercambiar desde la experiencia sobre todo, ¿no? También es otro tema pendiente es cómo estamos haciendo cada uno en ciudades. Si uno se puede juntar con varios, si uno está solo, si somos 200 en un punto, si somos 3 o somos 2, ¿cómo hacer, no? Y otra es el apoyo mutuo, es decir, que si alguien en un lugar está solo o con poca gente y se le está ocurriendo hacer algo y necesita la ayuda de otros, pues que también pueda pedirla, ¿no? Pueda pedir a alguien que participe en un evento o que en una conferencia o en lo que haga falta o ayudar a hacer un taller virtual, lo que sea. Yo creo que el tema del apoyo mutuo sería muy interesante en este ámbito. No sé cómo lo veis, eso que os digo. De acuerdo. Sí. Sí, claro, claro, Maite, sí, estamos de acuerdo. Está muy bien, pero bueno, yo fundamentalmente sería animar a todo el mundo a ponernos coñazos con el tema, quiero decir. Mínimo, aunque no hagas gran cosa, pues tienes tu medio inmediato, tu familia, tus redes sociales, donde puedes difundir. Y luego si se hace algo más ya, pues eso, ¿no? Organizar ya charlas en universidades o en otros ámbitos o tal, pues bienvenido sea también. ¿Alguna coincidencia en difusión conjunta, por ejemplo, un acto que se haga en cualquier sitio por gente nuestra? Si se avisa con tiempo y se prepara, está claro que las redes están ahí y funcionan, o sea, y hacerlo de una manera determinada. El otro día estaba hablando con un amigo y dice, no, si quieres largar algo, en el caso, por ejemplo, de los horarios, digo, en el caso de este país, lo larga a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, son 3 picos, donde si lo larga va a saltar por un montón de sitios. Si lo hacemos conjuntamente, cada uno tiene sus amigos y está en otros ámbitos, en otras historias. En fin, ese tipo de cositas que los que manejen más el asunto, pues sería interesante, ¿no? Porque en un momento dado lo que te llega de muchos sitios, ¿no? Así es. Yo creo que el primer paso es como lo había dicho Fernando. Y luego la creatividad al poder, todo, cada uno con todas sus armas y con todo lo que sepa hacer, todo es bienvenido y todo aporta. José, ¿querías comentarnos algo? Que te he visto levantar la mano. Sí. Fíjate que, sí, yo quería agregar como tal vez uno pequeño. En algunos lugares, como la CEPAL, se han estado haciendo estudios sobre renta básica o se han escrito documentos o algunos técnicos de diferentes universidades latinoamericanas han estado aportando. Y eso sería como bueno también incluirlo entre todas las propuestas o los documentos para ver si con eso generamos como más ruido externo. Particularmente conozco dos, uno que se hizo en Guatemala y otro en México. Y la CEPAL, varias opiniones de los directores de CEPAL que han venido hablando también de la renta básica, que sería como bueno unirlo. Dos, a mí me parece también que el tema de los experimentos ha sido mal enfocado y que es una forma también de articular una respuesta. No es mal enfocado, es que ellos lo enfocan, la mayor parte de los experimentos se trabaja sobre como el welfare norteamericano, te doy este estipendio mensual mientras consigues un trabajo. Y entonces, como no consigues el trabajo, pasa el tiempo, chao, no más estipendio, no más aporte. Que sería una crítica, digamos, a reenfocar el tema de los experimentos y si hiciera otro experimento, meter el tema que no importa que no consiga trabajo. O sea, que no es el tema, el planteo de por sí, como se ha dicho en otros documentos, que trabajan las máquinas y no va a haber más empleo en estos próximos años. Eso, digamos, como por ahí. Y tal vez que pudiéramos trabajar un tercer elemento para la próxima agenda, la próxima reunión, es que hay que como mundializar un poco más el tema. O sea, mucho ha sido Europa y nosotros un poquito en América Latina y falta trabajar un poco más cómo haríamos para enfocar el tema en África o en los países asiáticos, en el mundo árabe y
digamos, y verlo, ¿verdad? Y también ahí mismo ver si podemos trabajar sobre fondos que se pueden tocar, para decir, como dicen los colombianos, tocarlos para pasarlos a crear un fondo mundial y poder de ahí destinar recursos para los países que más dificultades o que no pueden o no están generando ningún tipo de riqueza. Y eso es un tema, o países fallidos como El Salvador, por ejemplo, Honduras, que aunque destruyeran todo el presupuesto del Estado y del Ejército en la población no alcanzaría, o algún país africano que se quedó sin nada, o en el Sub-Sahara que quedan sin tierra. O sea, ¿cómo generar eso? Digamos, ¿cómo generar un recurso, un fondo mundial para esos países? Yo pediría como si pudiéramos trabajar esos temas. Disculpen, gracias. No, nos encontraríamos con sorpresas si simplemente dejáramos de robar la cantidad de riqueza que tendrían muchos países. No, pero yo estoy con José Rafael, que hay algunos países en el mundo, muy poquitos, pero por ejemplo el Chad, la zona del Sahel, o sea, hay países que, bueno, por lo que sea, porque son desiertos, porque no han encontrado que realmente tienen bastantes dificultades y con la desertización además se ha agravado su situación económica. Es verdad, son pocos, pero hay algunos que efectivamente proponer un fondo mundial para eso estaría muy bien también. Bueno, amigos, creo que vamos a ir acabando ya el chat, que ya es muy tarde, ¿vale? Carlos quería decir algo, Carlos Herrando. Me pareció antes que estaba. No, si todos me escuchan, yo simplemente quería acotar, luego de la intervención de Laura, de que el primer paso, en todo caso, es estudiar como hizo Fernando Schull, estudiar, y una vez que uno tenga todo el material y el material que haya de intercambio y la experiencia de bajarlo a la base, o sea, de dar talleres, de ir, eso es el primer paso nuestro para que esto se enriquezca. Simplemente quería decirle eso a Laura. Perdón, yo quería proponer, si os parece bien, que el próximo... Sí, porque a mí, oye, que yo he dado talleres de renta básica aquí en Elche, no te digo. Y antes de que se creara este grupo. En vez de a las 8 fuera a las 7, ¿podría ser una hora antes? No, Laura, digo Esther, porque es por la diferencia horaria. Porque si lo ponemos antes... les pillamos a los argentinos comiendo. Los chilenos también. Y a los chilenos también, así que no puede ser eso. Bueno, amigos, pues un abrazo muy fuerte para todos. Nos vemos el 1 de agosto. Y que todo nos vaya bien. Y nos Muy vamos linda la reunión. Muy linda la reunión. Nos vemos y nos mantenemos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Yo, Anfitrión, 1, 2, 3.